Buenos días con todos. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Ustedes también? Ya, profesor, Buenos días, profesor. puede Buenos dar días. pase para que pueda grabar. Bien, repito. Profesor, buenos días. Buenos días. ¿Listo? Ya, profesor, ya está. Gracias. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Muy bien, están conectándose a todos. Muy bien. Estamos ya casi en las últimas clases. La penúltima, ¿no? Y vamos a continuar. Sí, pues vamos a continuar con el proceso de cómo se vino a desarrollar la ciencia y en particular la física, ¿no? Pero en forma global casi toda la ciencia. Con cuál es el proceso, cómo se desarrolló, ¿no? Desde la época, pues, mitológica, ¿no? Donde pensaban que los dioses eran responsables de todo, pasando por los filósofos, los grandes pensadores de su época, los filósofos, como Aristóteles, ¿no? ¿Qué más? A ver, Demócrito, pasando ya por lo más avanzado como Ptolomeo, ¿no? Bien, vamos a hablar nosotros de la época del feudalismo, ¿no? Y cómo pasamos a la época ya prácticamente donde ya comienzan a hacer la verdadera ciencia, ¿no? Ya experimental, aplicando ya procesos ya denominados métodos, los métodos científicos. Entonces, todo un largo proceso. En la época del feudalismo, los comienzos, se caracteriza pues por este tipo de viviendas, ¿no? Un castillo feudal, el señor feudal, la comarca, ¿no? Y alrededor los campesinos. Y así predominaba pues las ideas de la iglesia, ¿no? Todos tenían su imagen en su vestimenta, la cruz, en sus armas, la cruz, en su empuñadura de sus armas, en sus espadas, la cruz. Todo estaba influenciado pues por las ideas de la iglesia. Y ya en la época ya pues científica o industrial, como se quiere llamar, ya predomina ya las nuevas ideas como la de Newton, de Galileo, Copérnico, donde ya la ciencia comienza a armarse ya de manera pues más organizada, utilizando ya métodos para su estudio. Entonces vamos a ver cómo es el paso, ¿no? El paso del feudalismo hasta la época industrial. Ese paso vamos a verlo el día de hoy, con los aportes principalmente, aportes en la matemática, en la astronomía, en la física, en varios ámbitos del conocimiento. Entonces, vamos con ese estudio a continuación. Antes de ello, está pues la época del oscurantismo, ¿no? Al igual que en la época de la mitología, ¿no? Algo tiene que ver con el oscurantismo, ¿no?
En sus inicios, pues la Iglesia católica principalmente, solamente atribuía de que el centro del universo era la Tierra, de que hay un solo Dios y ese es el camino de la verdad. O sea, toda la verdad era lo que predecía porque lo que decía, lo que manifestaba la Iglesia Católica. Lo que decía la Iglesia Católica era la única verdad. Lo que decía Dios era la única verdad. Entonces, los que estaban en contra de ellos tenían que ser perseguidos. Los que se dedicaban de repente a las experimentaciones, a buscar nuevos conocimientos y en ese afán experimentar, eran tratados como herejes, como personas pues que iban en contra de las ideas de la Iglesia. Si alguien se atrevía a decir, no, esto no es así como dice la Iglesia, sino que es de esta forma, ¿no? De repente, no, la tierra sí se mueve, era un delito, tenía que ser perseguido, eran llamados brujos, con diferentes nombres, ¿no? A esas personas también que también se dedicaban a la investigación, eran perseguidos por la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, en ese recodo o en ese tránsito, la ciencia muy poco avanza, ¿no? Muy poco avanza porque los señores feudales, todos ellos influenciados por la iglesia, perseguían, ¿no? Perseguían y fueron llamados brujos o herejes y fueron inclusive quemados, muchos de ellos, quemados. Ese es el periodo del oscurantismo, ¿no? Prácticamente se opone la iglesia al avance de la ciencia. Tanto es así que crea la Santa Inquisición para perseguirlos, ¿no? Pero de eso se sale poco a poco, ¿no? Poco a poco. Los árabes, que están un poco más alejados pues, de esta orbe, ellos son los que desarrollan la matemática, la astronomía. Recuerden que los babilonios, las zonas que están más alejadas, un centro de Grecia, por ejemplo, ellos son los que aportaban más. En este caso son los árabes, los que siguieron con los aportes, tanto en las matemáticas, en la astronomía. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, representantes, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, Al-Hazen. Ya estudiaba ya la teoría de la luz y de la visión. Él decía de que algo impactaba, la luz impactaba antes de llegar a nuestra vista a un objeto y de ahí llegaba a nuestra vista y podíamos ver las cosas, ¿no? Algo cierto, ¿no? Algo cierto. Tenemos también a Averroes, ¿no? Que ya estudiaba bastante la teoría del magnetismo. Esos son los grandes aportes. Y no solamente eso, ¿no? También en la matemática. Hay un tal Al-Khwarizmi, no está aquí, pero sí está en la práctica que hemos hecho. Al-Khwarizmi es también el padre del álgebra. Eso también lo vamos a ver. También es un aporte de los árabes. Muy poco, pero buenos aportes. Buenos aportes, ¿no? Esa es la época el aporte de los árabes. La época del Renacimiento, donde comienza a desarrollarse la ciencia. Esta época se caracteriza por lo siguiente. Bueno, aparecen nuevas ideas, aparecen las universidades, se fundan universidades, aparece también acá la imprenta. La imprenta que está inventada por Johannes Gutenberg, eso ayuda bastante a difundirse las nuevas ideas, la ciencia, ya tiene un medio ya para poder difundirse por los libros, ¿no? Ya los conocimientos se almacenan ya en los libros, en los textos, y eso se puede distribuir, se puede reproducir. Entonces, así comienza la época del Renacimiento. Aquí tenemos la imagen de Gutenberg, Johannes Gutenberg, ¿ya? Inventor, creador ¿cómo se llama? De la imprenta. Estamos ya más o menos ya 1400, ¿no? En el siglo XIV ya, después de Cristo. Los árabes hacen su aporte más o menos en el siglo X, Y más antes, en los siglos V, después de Cristo, en esa época, por ejemplo, cuando Grecia es tomado por los romanos, no hay tanto avance, no hay tanto avance. ¿Por qué?
Porque los romanos se dedicaron más al negocio, ¿no? A las guerras, a las conquistas. Muy poco aporte de los romanos a la ciencia, ¿no? Justamente por ese hecho. Pero ya después, ya pues del siglo ya X, del siglo XV, del siglo XVI, ahí ya comienza ya la verdadera ciencia, como se podría decir, ¿no? Se organiza ya la ciencia. Y aparecen nuevos personajes. Aparte de los árabes, aparece, por ejemplo, este inventor, y también aparece Nicolás Copérnico, ¿ya? Mira, casi siglo XV, ya, siglo XV a entradas del siglo XVI, ¿no? Más o menos en este siglo ya, los viajes de Colón, ¿no? Ya con las ideas, ya. La Tierra era esférica y todo eso. Y hay nuevas ideas. Copérnico introduce una nueva idea con más fuerza. Él manifiesta de qué? De que el centro del universo no es la Tierra, sino el Sol. ¿Ya? Es un astrónomo que introdujo esa teoría. Su obra, llamada Revoluciones, ¿ya? En esa obra está bastante detallado el estudio del sistema heliocéntrico. ¿Ya? Él plantea el sistema heliocéntrico, centro del universo, el Sol. Centro del mundo, el Sol. Y todo lo demás, planetas y todo lo demás, giran alrededor del Sol. Eso manifestó Nicolás Copérnico, mira, en 1400, en ese tiempo, siglo XV más o menos. Entonces, el gran aporte de Nicolás Copérnico, ¿cuál es? El sistema heliocéntrico. ¿Ya? Sistema heliocéntrico. Considera al Sol como el centro. Fíjate por acá, sistema heliocéntrico. Sistema, ¿ya? Todos giran alrededor del Sol. Ahora el Sol es el centro. El Sol es el centro. ¿Ya? Esas ideas comenzaron a prosperar, pero no fue fácil. No fue fácil. ¿Por qué? Porque la Iglesia defendía el sistema geocéntrico. ¿Ya? El sistema geocéntrico fue defendido por la Iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan de Ptolomeo? Claudio Ptolomeo, ¿ya? Él propuso eso, ¿no? Y la Iglesia lo tomó como verdad y lo mantuvo y lo defendió durante mucho tiempo. Pero sin embargo ya surgen las nuevas ideas contrarias a ello, de Copérnico. Esas ideas ya bastante cambian, la ciencia ya comienza a desarrollarse ya de manera más metódica, ya hay un método para estudiar, ese método, el método científico, ¿no? A la ciencia. Hay que primero observar el fenómeno, luego hacer la hipótesis, hacer el experimento y luego hacer una conclusión. Esos serían los 4 puntos o 4 pasos básicos del método científico. Eso ya comienza, en esta época ya comienza a establecerse que el estudio de la ciencia tiene que ser así, para que sea pues verdadero, para que sea conocido. ¿No? Gracias a ello, pues ya con las experimentaciones ya hay teorías que dejan de ser. Por ejemplo, ¿qué decía Aristóteles? Los cuerpos más pesados caerán más rápido, ¿no? Una de ellas. Por ejemplo, ese pensamiento fue destruido por Galileo. Y así, por ejemplo, la teoría geocéntrica, ya esa teoría va a pasar a la historia, va a ser destruido y va a ser reemplazado por la teoría heliocéntrica. Así, poco a poco, no por ser malos, ¿no? Los nuevos, ¿no? Sino que porque ya comenzó a hacerse ciencia con los métodos correspondientes, con el método científico. Hay que ver, hay que observar. ¿Es cierto o no es cierto? Pero ya aparece, por ejemplo, aquí a utilizarse el telescopio, ¿no? Se utiliza el telescopio y con eso ya la astronomía telescópica, o sea, la astronomía ya observando ya con el telescopio, ya se podía ver los satélites, por ejemplo, de Saturno, el planeta Venus, que giraba, todo eso ya gracias al telescopio. Entonces, todo eso es una gran revolución, un gran cambio. Revolución, gran cambio.
un vuelco total, ¿no? Cómo pasar, mira, de una teoría geocéntrica de muchos siglos con un solo aparato, el telescopio, que lo destruye esa teoría. ¿Eh? La experimentación es la dueña de la verdad, es la prueba de la verdad. Eso es, por ejemplo acá, ¿no? Galileo demostrando de que no, los cuerpos igual van a llegar, sean pesados o livianos, claro, en ausencia del aire, ¿no? Acá está demostrando algunos aspectos de esas nuevas teorías que destruyen a las teorías erradas. Este señor William Hilbert, más que todo estudió bastante lo que es el magnetismo. En su obra de Magnet, en ese libro, o en esas publicaciones, que son varios textos, ¿no? En esa obra, ahí da un estudio pormenorizado del magnetismo. ¿Sí? Ahí está. William Hilbert, entonces, su obra cumbre de Magnet. ¿Por qué? Estudió bastante el magnetismo. Citó los descubrimientos magnéticos y el estudio magnético, los inicios, y con mayor detenimiento se lo debemos a él, a William Hilbert. Francis Bacon o Bacon, él es uno de los primeros en hacer que el estudio sea metódico, que sea ordenado, ¿ya? O sea, el desarrollo de la ciencia, el estudio de la física y otras ciencias tiene que ser ordenado, tiene que tener pasos, tiene que tener unos procedimientos. No es así de al azar, no es porque a mí se me ocurre o yo pienso así, así debe ser, no. Tiene que haber un método y tiene que ser riguroso. Entonces, él es el iniciador del método científico, el que inicia más o menos, ¿no? Se lo debe a él, a Francis Bacon, ¿no? El iniciador, de que los estudios tienen que ser metódicos, por pasos, tienen etapas. Todo eso él lo va a sintetizar. Hasta la llegada de Galileo Galilei. Él es el padre ya de la aplicación del método científico. Prácticamente ya él aplica el método científico al estudio de la física. ¿Ya? Él es el padre de la física moderna. Justamente se llama física moderna porque no solamente pues, es pensar y pensar, sino hay que experimentar, hay que observar, hay que llegar a conclusiones. Entonces, por eso se llama física moderna, porque ya la física, a partir de Galileo Galilei, la física ya viene a ser moderna. ¿Por qué? Porque ya emplea el método científico. ¿Cuál es el método científico? Son pasos que hay que seguir rigurosamente, ¿ya? Desde la observación, la hipótesis, la experimentación, hasta la conclusión. De repente hay otros pasos más entre ellos, pero ese es lo concreto, ¿ya? 4 grandes pasos. Ese es considerado el padre de la física moderna. Estudió justamente el movimiento de caída de los cuerpos, o de los proyectiles, es el movimiento parabólico, también, ¿no? Mejoró el telescopio, aunque algunos también atribuyen a Galileo como el inventor. Y bueno, eso está para la polémica, ¿no? Algunos dicen, sí, inventó el telescopio, algunos dicen que no, lo mejoró, que había otro que había un fabricante de lentes, porque ya se usaba ya lentes, ¿ya? Ya había un fabricante de lentes que inventó, ¿no? Pero él prácticamente le dio la fama, ¿no? Al telescopio, le dio una aplicación ya a la astronomía, y de ahí de repente la gloria que se lleve, ¿no? Gracias al telescopio, pues, desarrolla, con las mejoras que hace al telescopio, ya puede hacer mejores observaciones, ¿ya? Pero todo eso iba en contra de la iglesia. Galileo también defendía la teoría heliocéntrica, decía que la Tierra sí se mueve, ¿ya? Todo eso llegó a los oídos, pues, de la iglesia, y la iglesia lo persiguió a Galileo, lo condenó, lo juzgó y lo condenó a Galileo por decir eso, por ser un hereje, prácticamente un brujo. Así lo trataban a los nuevos científicos también. Entonces, Galileo se salvó, ¿ya? Acá está Galileo Galilei, ¿ya? Él fue
otros aportes más de Galileo, ¿no? Introdujo el método científico en las ciencias físicas. Por eso se llama padre de la física moderna, por introducir ¿ya? Y de ahí ya todas las ciencias ya utilizan el método científico. Su obra Diálogos, ahí habla pues de la concepción del mundo, ¿no? Estuvo a favor de la teoría heliocéntrica de Copérnico. Por todo eso, ¿ya? Fue juzgado y condenado por la Santa Inquisición. ¿Ya? Galileo fue condenado a la hoguera. Por estar en contra, tú vas a ser quemado vivo. Pero si te arrepientes, ¿ya? Te vamos a ahorcar. Igual iba a morir. Pero se fue refugiado, fue puesto en un monasterio, un lugar de, ¿no? Para que ahí, junto con otros curas, padres, bueno, pues se apacigüe, ¿no? Porque ya prácticamente ya era tratado como loco, ¿no? Y así. Al final no llegó a ser ahorcado ni quemado, sino que vivió hasta su muerte en un monasterio. Aquí está Galileo, ¿no? Enfrentándose a la iglesia, ¿no? Está siendo acusado acá, en el tribunal de la Santa Inquisición, él defendiendo y los demás acusando, hasta que lo condenaron, como le dije. Esa es la historia de Galileo. ¿Ya? Christian Huygens, su principal aporte, estamos hablando ya de 1629, ¿no? La teoría de la luz decía de que la luz es una onda mecánica, ¿no? O es una onda, se propaga a través de ondas, pero mecánica, ¿no? Pero fue el primer aporte. Descubrió también los anillos de Saturno. Ahí está, Christian Huygens. Su principal aporte es de la teoría ondulatoria de la luz. Ese es su principal aporte. ¿Sí? Si le preguntan algo de Christian Huygens, ya propuso la teoría ondulatoria de la luz. Y finalmente pasamos a Isaac Newton. Isaac Newton, ¿no? Él es pues el padre del estudio de la mecánica. O sea, el padre de la mecánica, el padre del estudio del movimiento, Isaac Newton. ¿Ya? Él da sus tres famosas leyes, ¿no? Ley de la inercia, ley de la acción-reacción, ley de la causa y efecto. Esas son las tres leyes de Newton que lo desarrolló en su obra Principia. Ahí detalla todo el estudio de la mecánica. Es el padre de la mecánica. Y también estudió o analizó la gravitación universal. A él también se le debe, ¿no? El famoso ese anécdota de que le cae una manzana, que a partir de ahí comenzó a desarrollar toda una teoría. A eso le debe eso, la teoría de la gravitación universal. Descubrió la dispersión de la luz. La luz se separa en sus 7 colores. Él lo descubrió. ¿Ya? Newton descubrió eso. ¿Ya? Entre otras cosas más. Él también creó su propia matemática, cálculo diferencial, integral. Ya había, ¿no? Pero él lo mejoró para poder explicar su teoría de la mecánica. Ahí tenemos a Isaac Newton, padre de la mecánica. Newton es padre de la mecánica y Galileo, padre de la física moderna, ¿no? Claro que aquí ya Newton ya aplicaba ya el método científico, ya, ¿no? Porque ya Galileo ya lo había hecho, Newton lo sigue. Hasta ahí entonces, ¿ya? El desarrollo de la ciencia, desde el feudalismo hasta la época industrial. Ya para esto, ya con los nuevos descubrimientos, ya había pues un avance tecnológico, gracias a los nuevos descubrimientos. Muy bien. Eso es la parte teórica. Vamos con la práctica. Vamos a indicar verdadero o falso sobre estas aseveraciones. Averroes estudia la atracción magnética. Alhazen estudió la luz y la visión. Y Al-Khwarizmi fundó el álgebra. Las dos primeras están en la diapositiva, si es cierto eso, cada uno. Y esta tercera es un dato, ¿ya? Un dato. Al-Khwarizmi, cuando proyecta acá la figura, ustedes de repente van a relacionar, ¿ya? Él es el que fundó el álgebra, o desarrolló bastante el álgebra. A él se le debe la
¿no? El origen del álgebra, a él. Él es el que está a la parte derecha con su... ¿Ahí está? Ahí está. Él es Al-Farabi, ¿no? Esta portada, hay un antiguo libro, un libro llamado Baldor, que es una colección. Hay aritmética, álgebra, y justamente álgebra tiene esta capa. Ese libro antiguo, de repente alguien lo conoce, es un familiar un poquito de edad, ¿no? De los 40, de 50 años que tenga, ¿ya? El Baldor, ¿ya? Ese es. Entonces, todo es verdadero acá, por si acaso, ¿ya? Los tres son verdaderos. Averroes estudió la atracción magnética, sí. Alhazen estudió la luz y la visión, sí. Hola, ¿pasó algo? Sí, profesor, yo estoy yendo a ser el administrador de la reunión. Ahora... A ver, vamos a... Profe, no se ve la diapositiva. Sí, ahorita vamos a... Es porque el profesor yendo a ser el administrador. Ahora sí, ¿no? Sí, Ya está, profe, ya está. Ya está. Muy bien. Ya está, Vamos a pero se ve. continuar. Sí, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Sí, algo ha pasado. Ya. Entonces les comentaba que esta portada que aparece en la derecha es la portada de un libro de álgebra de años anteriores. ¿Ya? Estoy hablando de 1980, por ahí, 85, ¿ya? Muy bien. Todo es verdadero. Vamos a pasar al número 2. ¿Quiénes propusieron el método científico? ¿Ah? Bueno, acá hay varios pasos, ¿no? La observación, la hipótesis, ¿no? La experimentación, entre otros pasos más. Ya es una pequeña ampliación del método científico. Estos pasos hay que seguir para que un conocimiento sea riguroso y sea verdadero. Hay dos personajes que lo propusieron, ¿no? Primero fue, a ver, acá aparece Galileo, él fue segundo. Ellos, ¿no? Francis Bacon y Galileo Galilei. Él comenzó el desarrollo y él lo propuso y lo practicó. Galileo ya lo practicó ya. Entonces, ambos se puede decir que son los propulsores, los que propusieron. ¿Ya? Los dos. Francis Bacon y Galileo Galilei. Galileo Galilei por haber ya empleado ya, y él lo propuso ya, ¿no? Más o menos dio los inicios. ¿Ya? El método científico son pasos o procedimientos que hay que seguir para que un conocimiento sea verdadero. ¿Ya? Sea verdadero. Ese es el método científico. ¿Ya? Los 4 pasos principales son observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Entre los 4 puede haber algunos más previos pasos, ¿ya? Pero esos son los principales, son 4. Dice, Nicolás Copérnico, en su obra Revoluciones, establece que el Sol es... ¿Qué cosa es el Sol? ¿Qué dice Copérnico? Copérnico plantea la teoría o el sistema heliocéntrico, donde establece que, ¿qué cosa? Que el Sol es el centro del universo. ¿Ya? Eso es lo que plantea. Entonces, el Sol es el centro del universo. Ahí está. Eso es lo que dice Nicolás Copérnico. El Sol es el centro del universo. Todos los demás planetas, mira, que fueron conocidos, mira, todos fueron conocidos, ¿no? Mira, ahí está Mercurio, Venus, Tierra, Júpiter, todos. Bueno, centro del universo, el Sol. Eso es lo que establece Nicolás Copérnico. Sistema heliocéntrico.
no es un aporte de Galileo Galilei. A ver, Galileo Galilei aportó en muchos aspectos. A ver. Descubrió los 4 satélites de Júpiter. ¿Será cierto? Contribuyó al desarrollo de la astronomía telescópica. Eso sí, ya estamos seguritos, ¿no? Él empleó, mejoró. Inclusive se dice que él inventó el telescopio. Entonces, esto sí, la 2 sí, sí es verdad, ¿no? Planteó las 3 leyes mecánicas. Defendió la teoría copernicana. Ya. Gracias al telescopio, descubrió los 4 satélites de Júpiter. Gracias al telescopio. ¿De acuerdo? Entonces, la primera sí es verdad. Sí es un aporte de Galileo. Contribuyó al desarrollo de la astronomía telescópica. También. Gracias al telescopio. ¿Defendió la teoría copernicana? Sí, él estuvo de acuerdo con eso. Justamente por eso también fue condenado. Por decir eso. No, la Tierra no está quieta, se mueve. En cambio, ¿planteó las 3 leyes mecánicas? No. Lo que hace Galileo es introduce el método científico a la física. Estudia el movimiento de caída libre, el movimiento parabólico también de los cuerpos. Eso estudia. Pero las leyes de la mecánica lo plantea Newton. Entonces, ahí está lo que no es aporte. Las 3 leyes de la mecánica lo propuso Isaac Newton, no Galileo. Por lo tanto, no es aporte de Galileo las 3 leyes mecánicas. Eso lo propuso Newton. Por lo tanto, lo que no es justamente la 3. La 3 planteó las 3 leyes mecánicas. Eso no es aporte de Galileo, sino de Isaac Newton. ¿Ya? Acá más jovencito de Newton, mira. Ese es. 5. Establezca la relación correcta. Dice Isaac Newton, Almagesto, por acá debe haber un guión. William Gilbert, de magneto. Nicolás Copérnico, Principia. ¿Cuál será la relación correcta? ¿Cuál será la correcta? A ver. Almagesto era de Ptolomeo, ¿no? De Newton es Principia, ¿ya? Almagesto es de Ptolomeo, ¿no? De la teoría geocéntrica, del sistema geocéntrico, Almagesto. Ya, entonces, Isaac Newton, para que sea correcto, su obra sería Principia. Entonces, la A es incorrecta. William Gilbert, de magnet, eso sí es correcto. Ese sí es correcto. Él estudió bastante el magnetismo. Nicolás Copérnico, Principia. No. Principia es de Newton. Principia es de Newton. ¿De acuerdo? Entonces, la correcta, la única correcta, justamente la correcta es de William Gilbert, de magnet. Los demás son incorrectos. ¿De acuerdo? Entonces, respondemos. ¿Está? Justamente lo que Profesor, ahí dice de salir en la relación, dice. establezca la relación correcta. ¿Sí? ¿Cuál es la relación correcta? Ahí entendí. La relación correcta es, bueno, la relación es autor-obra, autor-obra, autor-obra. Autor Isaac Newton, ¿su obra es Almagesto? No, no, su obra es Principia. William Gilbert, ¿su obra es de magnet? Sí, eso sí. ¿De Nicolás Copérnico, su obra es Principia? No, porque Principia es obra de Isaac Newton. Entonces, lo correcto es justamente William Gilbert desarrolla el magnetismo en su obra de magneto. Ese es lo correcto.
Marcamos entonces la B. La B es lo correcto. ¿Sí? Esa es la número 5. El número 6 dice, establezca la relación correcta también. A ver, ¿cuál será la relación? A ver, Christian Huygens, ¿qué cosa propuso, por ejemplo? ¿No? Acá, ¿qué propuso? ¿Ya? Johannes Kepler, ¿qué cosa propuso? Galileo Galilei, ¿qué cosa propuso? ¿Qué cosa dijo? ¿Qué cosa dijo que era verdad? Ahí está, esa es la relación. O sea, autor y lo que propuso. Autor y lo que propuso. A ver, vamos a ver. Christian Huygens, recuerden que él aporta bastante diciendo que la luz se propaga, es ondulatoria, ¿no? Propagación ondulatoria de la luz. Entonces, 3 leyes de movimiento de los cuerpos celestes, eso no propuso Huygens, ¿ya? Johannes Kepler, bueno, en el texto, en lo que hemos hecho no está, pero Johannes Kepler, él establece también las leyes de la gravitación en cuanto a la trayectoria, en cuanto al periodo. Prácticamente hay 3 leyes de Kepler que son bastante conocidas. La ley de las órbitas, la ley de los periodos, ¿ya? Entonces, esto no es. De Kepler, dispersión de la luz, no. La dispersión de la luz lo propuso Newton. Newton descubre la dispersión de la luz. La luz se separa en 7 colores, eso lo propuso Newton, no Johannes Kepler. Johannes Kepler no. Galileo Galilei dice la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal fue propuesto por Newton. Acuérdense de la caída de la manzana. ¿Ya? La caída de la manzana, por efecto gravitatorio, eso le da luz, eso le da la idea a Newton para proponer la teoría de la gravitación universal. ¿Ya? Galileo Galilei no propone la ley de la gravitación universal, lo propone Newton. Isaac Newton, 3 leyes de la mecánica, claro, pues, ¿no? Eso sí es correcto. Newton desarrolla las 3 leyes de la mecánica. La ley de la acción-reacción, ley de la inercia y ley de la causa y efecto. O más conocido como primera ley, segunda ley, tercera ley, pero eso es muy sencillo. Bueno, ¿cuáles son las 3 leyes de Newton? Ah, ya, fácil, profesor. Primera ley, segunda ley, tercera ley. No, hay que, su otro nombre. La primera ley se llama ley de la inercia. La segunda ley, ley de la causa y efecto. Y la tercera ley, ley de la acción y reacción. Esas son las 3 leyes de Newton. Eso lo propone. Eso es correcto. Todo lo demás no es correcto, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ahí está las 3 leyes de Newton, ¿no? Las 3 leyes. Ley de la inercia. Bueno, la ley de la causa y efecto también le dicen la ley de la fuerza, ¿ya? Y la tercera ley, ley de la acción y reacción. Eso lo propuso Newton. Entonces, lo correcto es la D. Lo demás están incorrectos. Están incorrectos. Continuamos entonces con la número siguiente, a ver. Profesor, falta menos de 1 minuto. Rapidito, a ver, ahí está. Nos queda menos de 1 minuto. ¿Ya? Es considerado el padre del estudio de la mecánica y del movimiento planetario. Isaac Newton. Exacto. Isaac Ahí está. Newton. Ahí está Isaac Newton. ¿Está? ¿Se cuenta? ¿Cuál es verdadero? A ver, aquí lo verdadero es... Ahí está. Todos son verdaderos, chicos. ¿Ves? Todos coinciden.